Vamos esta noche a continuar con la segunda parte de nuestro estudio de la parábola del hijo pródigo, llamada así, ¿cierto? La parábola del hijo pródigo, quizás porque nos identificamos con más facilidad con el hijo pródigo, pero realmente, si nosotros miramos la parábola, no fue la intención de Jesús resaltar al hijo pródigo. De hecho, no es la historia del hijo pródigo. La parábola en el capítulo 15 de Lucas, pueden ubicarla en sus Biblias rápidamente. Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 11. Miramos cómo comienza la parábola. En Lucas 15:11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Un hombre tenía dos hijos. Así que el protagonista de la parábola es un hombre que tenía dos hijos. Este padre rico que tenía dos hijos es el protagonista de la parábola. Y el Señor Jesús está tratando de que nosotros nos enfoquemos en ese padre que tiene dos hijos, pero que ninguno de esos dos hijos lo han realmente conocido, no lo han valorado, no lo han comprendido, pero sobre todo que no han podido disfrutar de ese inmenso amor y de esa infinita gracia, misericordia y generosidad. Son dos jóvenes que son supremamente afortunados porque tienen un padre rico, bondadoso, generoso y con una cantidad de virtudes, pero ellos no conocen a ese padre y por eso sus vidas no reflejan el gozo, la alegría y el privilegio de ser hijos de un padre bueno, de un padre rico, de un padre amoroso, de un padre generoso. La parábola llama la atención sobre el asunto del padre rico, un padre que tiene dos hijos y que esos hijos no lo conocen. Ahora, la semana pasada estuvimos mirando al hijo menor, el hijo menor llamado el hijo pródigo, el que le dijo al padre, dame todos mis bienes, y dice la parábola que el padre les repartió la herencia, les repartió los bienes. Y eso es importante porque quiere decir que este padre era supremamente justo y equitativo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar al otro hijo de este hombre rico que es el hijo mayor. Vamos al versículo 12 para que recordemos algunos aspectos que debemos tener en cuenta para mirar la segunda parte de nuestro estudio. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y a continuación dice, y les repartió los bienes. Fíjese que está hablando es acerca del padre. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo menor pidió su parte de la herencia? Dice que el padre les repartió los bienes. Eso quiere decir que le repartió sus bienes a ambos hijos, que no le dio una parte al hijo que le estaba pidiendo y al hijo que no le había pedido no le dio nada. No, la Biblia es muy clara y dice, el padre repartió los bienes. O sea, el padre le dio la parte al hijo mayor y le dio la parte al hijo menor. A ambos hijos le repartió lo que le correspondía en herencia. Bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta. También es importante que retomemos el contexto en el cual fue enseñada esta parábola, el contexto, lo que estaba pasando y lo que motivó al Señor Jesucristo a contar esta parábola. Para eso retrocedemos en el capítulo 15 al versículo 1 para identificar los dos grupos de personas que estaban presentes cuando el Señor Jesucristo relató esta parábola. Habían dos grupos de personas. El primer grupo está en el 15:1 y el segundo grupo está en el 15:2. El primer grupo, 15:1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Fíjese lo que dice del primer grupo. El primer grupo se acercaba a Jesús para oírle y estaba compuesto ¿de qué? De todos los publicanos y de todos los pecadores. La palabra publicano se refiere a la gente pagana, a la gente impía, a la gente que tiene en poco las
cosas de la piedad, las cosas religiosas. Publicanos se refería también a los recaudadores de impuestos, a las personas que, siendo judíos, por motivos de intereses personales, se habían vendido al Imperio Romano, es decir, que trabajaban para Roma porque realmente era más rentable estar del lado de Roma que ejercer oposición contra Roma. Entonces, eran personas que para el segundo grupo que vamos a ver aquí eran personas despreciables, es decir, eran personas impuras, eran personas que contaminaban, eran personas que ellos habían desechado por su orgullo religioso. Entonces, el primer grupo que dice claramente que se acercaba a Jesús, o sea que tenía una actitud de apertura, de acercamiento, dice que se acercaban para oírle, pero ¿quiénes eran? Publicanos y pecadores. Y el segundo grupo que está en el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y les enseñábamos la clase pasada o el curso pasado o en la reunión pasada, aprendíamos que este asunto de acusar a Jesús, de recibir a los pecadores y comer con ellos, era acusarlo de ser ceremonialmente una persona impura, una persona que estaba contaminada y una persona con la cual no se podía establecer una relación porque esa persona contaminaba a los demás. ¿Quiénes eran los que pensaban así del Señor Jesucristo? Los fariseos y los escribas. ¿Qué estaban haciendo? Murmurando de Jesús, es decir, aprovechando el hecho de que Jesús se mostraba abierto a todos esos publicanos, a todos esos pecadores que venían a buscarlo, y aprovechaban esto para murmurar de Jesús. Entonces tenemos dos grupos de personas y tenemos que también en la parábola hay dos hijos. El primer hijo es el hijo menor, que es el hijo pródigo, el hijo que se va, el hijo que se aparta, el hijo que despilfarra todo lo que tiene con lujos, placeres, pecados, prostitutas, etcétera, etcétera. Él, ese hijo menor, está representando al grupo de los publicanos y de los pecadores. Pero el segundo grupo, que es el grupo de los fariseos, es el grupo de los escribas, que son celosos de la ley, que siempre están observando todas las cosas externas de los rituales judíos. Este grupo que siempre ha permanecido, digámoslo así, fiel a las ordenanzas judías, a las ordenanzas rituales y cosas externas de la ley mosaica. Este grupo está lleno de orgullo, está lleno de soberbia, y este grupo representa al hijo mayor de el señor rico de nuestra parábola. Y conocemos que el hombre rico de nuestra parábola representa al Padre, representa a Dios. Así que Jesús nos está tratando de mostrar que hay dos maneras de estar lejos de Dios, que hay dos maneras de desconocer, de desperdiciar, de desechar la gracia infinita y la misericordia de Dios. A la manera del hijo menor, despilfarrando todo, pecando, corrompiéndose, o a la manera del hijo mayor, que es la que vamos a mirar a continuación. Entonces todos conocemos la historia de cómo regresa el hijo menor, todos conocemos la historia ya de cuál es la reacción del Padre, porque recordemos que el propósito de Jesús es que tengamos un acercamiento al corazón del Padre, que tengamos un acercamiento al corazón de Dios. Así que en vez de poner la mirada en el hijo pródigo o en el hermano del hijo pródigo, debemos poner nuestra mirada en el Padre rico que hay aquí, porque Jesús está tratando de revelarnos algo acerca del carácter de nuestro Dios y de nuestro Padre, y nos está advirtiendo de que nosotros podemos ser unos hijos que no conozcamos a nuestro Padre. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió cuando el hijo mayor, recordemos, el hijo mayor es el que tiene todos los derechos, es el que tiene toda la herencia, es el que administra todos los bienes. Ese es el hijo mayor, y recordemos que a él le dieron todo lo que le pertenecía también. Vamos a
Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32. Y si miramos todo el segmento que vamos a leer del versículo 25 al versículo 32, nos vamos a dar cuenta que la parábola le da la misma importancia en extensión y en escrito al hijo pródigo y a su hermano, el hijo mayor. Así que ambos jóvenes están mal. Ambos jóvenes tienen una problemática que tenemos que examinar y en la cual nos tenemos que mirar como en un espejo para que nosotros no cometamos los mismos errores o para que de pronto nos demos cuenta que quizás estamos viviendo como ese hijo mayor. Quizás estamos viviendo la fe o quizás estamos viviendo el cristianismo de la misma manera que ese hijo mayor y podemos estar equivocados y desagradando a Dios. Vamos a ver la reacción de el hijo mayor. Versículo 25, Lucas 15. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Oye lo que dice, su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo el hijo mayor? Pues él era el administrador de todo. Él era el heredero de todo. Estaba en el campo, significa que estaba trabajando, que estaba haciendo lo correcto, que era un joven juicioso, que era un joven que no daba problemas, por decirlo así, que hacía lo correcto, hacía lo correcto. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, trabajando la tierra, supervisando los cultivos, supervisando el ganado, administrando y cuidando de la fortuna de su padre. Estaba haciendo lo correcto. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios, quiero que oremos un segundo para que el Señor hable a nuestras vidas. Padre del cielo y Rey de la gloria, te pedimos que nos muestres, Dios del cielo, lo que hay en tu corazón, lo que hay en el corazón de este joven, lo que hay en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, que edifiques nuestras vidas, Dios del cielo, que transformes nuestros corazones, Padre, que corrijas nuestro caminar, Padre, que corrijas los errores que hay en nuestra mente y en nuestra percepción, Señor. Trata con nuestras vidas, trata con la dureza del corazón, trata con el orgullo, trata con la incredulidad, trata con la soberbia, trata con cada fortaleza y con cada altivez de conocimiento que se levanta contra ti, Señor, con cada argumento equivocado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Espíritu de Dios, derríbalo en esta hora, Padre Santo, y atráenos a ti, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les decía que la actitud de este joven también es una actitud que hay que examinar. Lo primero que tenemos aquí es que lo que Jesús está tratando de decirnos es que el pecado no tiene que ver con el cumplir con las reglas o con romper las reglas. El pecado tiene que ver con estar lejos de Dios, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué manera pecó el hijo menor? El hijo menor pecó porque desechó al padre, porque desechó la casa del padre, porque prefirió las bendiciones y prefirió las riquezas y prefirió el placer y prefirió
todo aquello de lo cual podía disfrutar antes que la compañía y la comunión con el Padre. ¿En qué peca este otro hijo, el hermano del hijo pródigo? ¿En qué peca él? Entonces vamos a mirar que él peca de la misma manera porque él tampoco tiene un acercamiento correcto al Padre, porque él tampoco conoce a su papá, porque él tampoco está disfrutando de una relación fructífera con el Padre, porque él tampoco conoce el corazón, la ternura, la misericordia y la gracia. Hermano, y para que nosotros podamos ser verdaderos adoradores, verdaderos hijos de Dios, verdaderos siervos de Dios, nosotros tenemos que conocer lo que es la gracia, porque entender la gracia de Dios es lo que hace que mi corazón se postre ante Él y que yo le sirva con humildad, con mansedumbre y que yo pueda disfrutar de la vida. Aquí tenemos un joven que no puede entrar a una fiesta. Aquí tenemos un joven que cuando escucha la música y las danzas no se alegra, se inquieta, no está acostumbrado a que en su casa haya gozo. Tiene una percepción de su vida lúgubre y triste. Vamos a mirar algunas características de este joven. Este joven piensa que si él se porta bien, Dios tiene que portarse bien. Por supuesto que esto no es una mentira en cuanto a que Dios recompensa toda buena obra que nosotros hagamos. Sí, Dios la recompensa. Pero en la relación que nosotros tenemos de padres e hijos, lo que impera y lo que nos sostiene es la gracia. Y la gracia que se derrama cada día en misericordia. Misericordia es el amor inmerecido de Dios que recibimos cada día y que ha sido comprada, pagada por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, gracia de la cual podemos disfrutar a pesar de lo que somos. Pero el hijo mayor tiene un problema y es que el hijo mayor se cree perfecto, se cree que ha hecho todo lo correcto y tiene un concepto del padre de que el padre no le ha correspondido conforme a lo bueno que él ha hecho o a lo bueno que él ha sido. Él dice, si me porto bien, Dios tiene que recompensarme. Si me porto bien, él vive en un legalismo completo. Y vivir en un legalismo completo es vivir enojado. Es vivir enojado. Si tú vives en la dimensión en la que vive este hijo mayor, en esa dimensión de que tú eres una buena persona, de que tú eres un hombre o una mujer correctos, de que tú nunca has hecho lo malo, de que tú siempre has obedecido, de que tú siempre has sido fiel y no entiendes por qué Dios no te ha bendecido, Dios no te ha prosperado, Dios no ha cumplido todos tus deseos, no entiendes por qué la gracia de Dios no se ha derramado, las bendiciones y el favor de Dios no se ha derramado. Probablemente haya en lo profundo de tu corazón un enojo contra Dios, un enojo contra Dios. Y probablemente puedas llegar a ser ese tipo de personas que cuando Dios bendice a alguien que se convierte después de ti o que no tiene los méritos, la integridad, la justicia, las obras que tú tienes y Dios comienza a bendecir esa vida, entonces probablemente tú comienzas a experimentar envidia, comienzas a experimentar enojo, comienzas a experimentar amargura. Este es el corazón del hijo mayor y es el corazón de los escribas, es el corazón de los fariseos, es el corazón de los legalistas, es el corazón de los hipócritas. Vamos a mirar por un momento las características. La primera característica es que él está enojado, enojado. Dice el versículo 28, perdón, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó. ¿Por qué se enojó? Se enojó porque el padre había perdonado y recibido a su hermano menor. Se enojó. Dice que se enojó. ¿Por qué se enojó?
porque consideró que él era mejor persona, porque consideró que él se había portado bien. Salió a flote un sentimiento de amargura y de insatisfacción que había permanecido en lo más profundo de su corazón, un sentimiento de que el padre no había sido justo con él. Miren lo que dice en el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué significa eso? Significa que él tiene su propia justicia, que él tiene sus propias convicciones de que él es un hombre de bien, que él es una persona que merece muchas cosas, y tiene también la convicción de que en el fondo de su corazón Dios es injusto, que en el fondo de su corazón Dios es mezquino, tiene una imagen errada de Dios. Tiene una imagen equivocada, no conoce la gracia, por eso es que se enoja y no puede comprender el perdón, no puede comprender que Dios perdone a aquel que viene de arrastrarse en el pecado. No lo puede entender porque él no conoce la gracia, hermano. Y esto es sumamente peligroso en nuestros corazones. Es sumamente peligroso que creamos que somos buenos. Es sumamente peligroso que no entendamos que somos lo que somos por su gracia y por su misericordia. Es supremamente peligroso que no entendamos que no merecemos nada, pero que también podemos aspirar a tenerlo todo por su gracia. Óigase bien, es importante que nosotros tengamos claro que no merecemos nada. Tú y yo, de merecer, no merecemos nada. Pero a pesar de que no merecemos nada, en nosotros mismos lo único que merecemos es justicia, reprensión, disciplina, castigo. Pero a pesar de eso, en Cristo Jesús, revestidos de su justicia, podemos esperar recibir todas las bendiciones de Dios por pura gracia, no porque seamos mejores que el hijo pródigo, no porque nos estemos portando bien, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, miren qué complejo es esto de la gracia. Estar en la gracia es estar consciente de nuestro pecado, pero al mismo tiempo estar convencido de que no seremos castigados, de que hemos sido perdonados y de que por su gracia y por su favor podemos recibir todo lo que un padre puede darle a sus hijos, como si sus hijos fueran justos, como si sus hijos fueran perfectos. O sea, podemos confiar en el amor de Dios, podemos confiar en su misericordia, podemos acercarnos a Él confiadamente, con la certeza de que Él existe y que galardona a los que le buscan, pero no por nuestra justicia, sino por su gracia y su misericordia. Es importante que nosotros lo entendamos. No es que yo me merezca nada. No es que yo me merezca nada, yo no me merezco nada. Es que a Él le plació escogerme, es que a Él le plació perdonarme, es que a Él le plació bendecirme. Puedo entrar confiadamente, pero no confiadamente en mi justicia, sino confiadamente en su misericordia y en su gracia, que fue comprada para mí a precio de sangre en la cruz del Calvario. El camino vivo que abrió el Señor Jesucristo por su cuerpo y por su sangre. Así que, mereciendo yo el castigo, puedo entrar confiada de que voy a ser galardonada, de que voy a ser premiada, de que voy a ser bendecida. Y eso es estar completamente confiada en la gracia. Si nosotros miramos que cuando el hijo pródigo volvió en sí, dice el versículo 17. Mira lo que dijo el hijo pródigo en el versículo 17. Dice, y volviendo en sí, o sea, volviendo en sí, razonando, entendiendo. ¿Recuerdan lo que decíamos de la conversión, del arrepentimiento? Volver en sí es comprender
razonar acerca de los hechos objetivos de quién de verdad es nuestro Dios. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué quiere decir el versículo 17? Que cuando el hijo pródigo, o sea, el hijo menor, volvió en sí, pudo darse cuenta de la grandeza, de la misericordia y de la generosidad de su padre, que se derramaba aún con los que no eran hijos legítimos de él, sino simples jornaleros. Cuando él volvió en sí, vio la abundante gracia, la abundante generosidad del padre derramándose a todos los que se acercaban a su casa y dijo, voy a volver. No porque yo crea que soy digno de volver. Él dijo, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre y no soy digno de ser su hijo. Yo no soy digno de ser su hijo, pero yo sé que en la casa de mi padre hay abundancia y que el corazón de mi padre es un corazón generoso que sustenta aún a sus jornaleros con abundancia de pan. Ese fue el pensamiento del hijo pródigo y contrasta mucho con la expresión del hijo mayor que dice, tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado, mire cómo piensa él, tú no me has dado ni un cabrito. Si puedes darte cuenta de la percepción mezquina que tiene el hijo mayor de su padre. Una percepción mezquina de Dios, una percepción equivocada de Dios, una percepción de un Dios que no da nada, aunque uno se porte bien. Y podemos preguntarnos, ¿este hijo estaba bien? ¿Era correcto lo que él pensaba de su padre? Podemos decir que entre el hijo mayor y el padre había una relación correcta, había una relación que le agradara a Dios, que honrara a su padre. Por supuesto que no, por supuesto que no. El hijo mayor representa a un tipo de cristianos que están perdidos dentro de la iglesia, que están perdidos dentro de la casa de Dios, que están en la iglesia, pero están lejos del Padre. Piénsalo bien. El hijo mayor representa a aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, que pertenecen a la familia de Dios, que están dentro de la iglesia, que sirven en la iglesia, que se portan bien, entre comillas, que tienen un código moral alto, pero que están lejos del Padre, llenos de amargura, llenos de resentimiento y con una imagen mezquina de su Padre y de su Dios. Piensa sobre cómo estás viviendo tu relación con Dios. ¿Cómo estás viviendo tu relación con Dios? ¿Qué clase de relación tienes con el Padre? Miren la expresión de este hombre. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No conocía el gozo. No conocía el gozo. Escuche bien, no conocía el gozo porque no conocía la generosidad del corazón del Padre, porque no conocía la gracia. Él vivía en una ley donde él tenía que portarse bien para que Dios lo bendijera. Y aún así Dios era tan mezquino que ni así lo bendecía. No conocía el gozo. Dice, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, nunca me has dado algo que me haga realmente feliz. Y así te he servido todos los años. Creo que la situación de este hombre es mucho más triste que la del anterior y que puede representar a muchos cristianos de la iglesia, a muchos cristianos que no han conocido la gracia y la misericordia. Miren que su queja
es porque nunca ha recibido algo del Padre. O sea, no siente que el Padre sea generoso. Nunca me has dado un cabrito para gozarme. Nunca ha tenido gozo. Lo que hay es enojo y amargura en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo, con multitudes de parábolas, nos enseñaba que teníamos que pedir, que teníamos que pedir. En el Sermón del Monte, ya para finalizar el Sermón del Monte, el Señor Jesús describe lo que es la regla de oro y dice: pedid y se os dará, tocad y se abrirá. Y decía: ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar una serpiente. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará cosas buenas a los que se la pidan. Y el Señor Jesús decía en su palabra: hasta ahora, a los discípulos, por allá a la altura del Evangelio de Juan, al finalizar el Evangelio de Juan, el Señor Jesús le decía a sus discípulos: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea completo. Son palabras de Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios quiere que vayamos a Él, como lo dice el libro de Hebreos, con la certeza no solamente de que Él existe, sino también con la certeza de que Él es galardonador de los que lo buscamos. Es decir, que al buscar a Dios, yo voy a devolverme con las manos llenas de bendiciones. Que el buscar a Dios hace que las ventanas de los cielos se derramen sobre mi vida. Y no porque me estoy portando bien, sino por su gracia, porque Él es mi Padre por los méritos de la sangre y de la cruz del Señor Jesucristo. Simplemente por eso, con la confianza de un niño. Y yo quiero preguntarte en esta noche si tú tienes ese tipo de relación. Si tú tienes una relación con Dios en la que estás maravillado y sorprendido a diario de sus infinitas bondades y de sus infinitas misericordias, o si en el fondo de tu corazón solamente hay amargura y resentimiento y tus labios solamente pueden quejarse y murmurar. Recuerda, la murmuración y la queja, la murmuración y la queja es el lenguaje del hijo mayor. La murmuración y la queja. Escribas y fariseos murmuraban de Jesús: este come con los pecadores, este recibe a los pecadores. La murmuración y la queja. Pero los que conocen la gracia de Dios hablan en términos de alabanza y de gratitud. Este muchacho estaba más perdido que el hijo pródigo, porque estaba perdido en su propia casa, estaba perdido al lado de su padre, estaba perdido sirviéndole al mismo Dios. ¿Perdido por qué? Porque realmente no amaba a Dios, porque realmente no tenía intimidad con Dios. Mira lo que dice el versículo 25 y 26. Dice que él llegó, dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, mira, cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Mire, mire este cuadro. Él no entra a la casa, que es su casa. Es su casa. Pero cuando oye la música y las danzas, se queda afuera de la casa y se relaciona solamente con uno de los criados. Versículo 26, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él es hijo, escucha bien, él es hijo y es el hijo mayor, y en la cultura hebrea y en la cultura oriental y aún en nuestra cultura, el hijo mayor viene después del padre en derechos, en autoridad, en influencia, en todo lo que quieras de una familia y de una herencia, pero él se queda afuera de la casa, se acerca a la casa. Y en vez de entrar a la casa, que es su casa, no importa si hay música, pero es su casa,
No importa si no sabe lo que está pasando, pero es su casa y adentro está su padre. Él se queda afuera y prefiere hablar con un criado. Y esa es la característica de los que están lejos de Dios. Los que están lejos de Dios solamente hablan con los siervos de Dios. No tienen comunión directa con su Padre. Cristo murió para que tú y yo tuviéramos acceso directo a su presencia y que tu vida espiritual, tu gozo, tu paz, tu salvación, tu fe, tu fortaleza, tu vida de oración no dependa para nada ni del pastor, ni del maestro, ni del profeta, ni de tu esposo, ni de tu esposa, sino de que tú entres confiadamente a tu casa y llegues confiadamente al Padre y no tengas que preguntarle a ningún criado qué es lo que está pasando. Pero este hijo prefiere quedarse afuera y prefiere hablar con los criados de Dios. No tengas una relación de segunda mano, no tengas una relación lejana con Dios, una relación donde para conocer a Dios depende de lo que el pastor diga. No, los pastores, los maestros, todos los ministros de Dios te ayudarán a conocer las escrituras, te facilitarán la comprensión de la palabra de Dios. Pero para entrar en tu casa no necesitas al pastor. Para entrar en la casa de Dios, en la morada de tu Padre, tú no necesitas ningún pastor. Tú no necesitas a nadie. Tú fuiste redimido, tú fuiste comprado y tú eres hijo. Y tienes acceso por la sangre de Cristo al mismo trono de la gracia. Esa es tu casa y ese es tu Padre. Cristo murió para que nosotros fuésemos adoptados como hijos suyos, y que pudieses entrar como entra un hijo a ver a su padre, con la misma sencillez, con la misma inocencia, con la misma pureza con la que un niño, aún con la cara sucia, aún con con una cantidad de errores, se acerca a su papá, no porque se haya portado bien, sino porque ese es su papá y sabe que su padre lo ama de manera incondicional. Él no tiene comunión con el Padre. Él está allí trabajando, sirviendo en la iglesia, pero no conoce el amor de Dios. Su corazón no tiene gozo, su corazón no tiene alegría. No se ha acercado en oración al Padre de tal manera que pueda tener un cabrito y hacer una fiesta. ¿Qué podría ser un cabrito y una fiesta? Ninguno de nosotros puede pedirle a Dios cabritos ni fiestas porque realmente eso no hace parte de nuestra cultura. Pero hay muchas cosas que necesitamos de Dios y hay muchas bendiciones que necesitamos de Dios. Y algunas no es la voluntad de Dios, pero muchas es que nosotros no creemos que Dios nos las va a dar y por eso vivimos una vida de privaciones, una vida de mezquindad. Hay en el Antiguo Testamento un ejemplo de un hombre llamado Jabes, que de él se escribió un libro que se llama La oración de Jabes, y es porque Jabes, que significa dolor, que significa sufrimiento, era un hombre que desde su nacimiento fue desdichado. Su mamá lo llamó Jabes, o sea, lo llamó dolor. Determinó que su vida iba a ser lúgubre, dolorosa y funesta. Pero hubo un momento en que Jabes se detuvo y hizo una oración que cambió su vida y le dijo a Dios: si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, si me libraras del mal. O sea, comenzó a decirle a Dios: ¿sabes qué? Cambia mi vida, ¿sabes qué? Cambia mi suerte, ¿sabes qué? Derrama de tu gracia, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres bueno, ¿cierto? Y su vida cambió, su vida fue transformada, porque él creyó no solamente que Dios existía, sino que también creyó que Dios era galardonador de los que le buscan. Y tenemos que ir a su presencia sabiendo que en su presencia hay bendición, que en su presencia hay gozo. Y la felicidad del cristiano y los logros del cristiano tienen que ser los logros de la oración. Lograr hazañas en oración debe ser una experiencia cotidiana en nuestras vidas. Hace poquito, bueno, tenemos una lista de oración y de esa lista de oración
hay un porcentaje grandísimo de oraciones que han sido respondidas de la manera más milagrosa y gloriosa por Dios. Y cada vez que nos levantamos y oramos por algo, y Dios nos responde con un milagro, Dios nos responde con un sí. Tenemos tantos motivos para hacer fiesta, tenemos tantos motivos para gozarnos, para alegrarnos. Un motivo que va más allá del favor recibido, porque el favor recibido como tal es algo momentáneo, es algo efímero, es algo que va a pasar. Pero tener conciencia de que en el cielo hay un Padre que nos oye, que nos escucha, que nos responde, que nos socorre, eso produce felicidad, eso produce gozo. Deberíamos como iglesia ser más propensos a la celebración. Debemos entender la vida cristiana como una celebración. Debemos entender cada servicio, cada culto como una celebración. Debemos entender el gozo y la alegría como el deseo del corazón del Padre. Dios quiere que haya gozo. Le dice, era necesario que celebráramos. El Padre le dice, tu hermano estaba muerto, pero resucitó. Tu hermano estaba perdido, pero fue hallado. Era necesario que nos alegráramos, era necesario que hiciéramos fiesta. Y yo quiero que vengas conmigo también al versículo número 27, al versículo número 28. Versículo número 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre. Aquí es donde quiero que veas al Padre. Versículo 28, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, le rogaba que entrase. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Mire que de la misma manera como este padre se humilló por su hijo pródigo, se levantó sus túnicas de hombre rico y corrió de una manera humilde y vergonzosa y se echó en los brazos de su hijo, de la misma manera que se humilló por ese hijo pródigo y rebelde, de esa misma manera también se está humillando por este hijo arrogante, altivo y amargado. Dice, y le rogaba, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios nos ruega que entremos en el gozo de la salvación. Dios nos ruega que entremos en el gozo de la gracia y del perdón. Dios nos ruega que creamos en su misericordia y en su amor. Dios nos ruega que nos sintamos perdonados, amados y aceptados, que creamos en la cruz del Calvario y en que Jesucristo es suficiente para limpiarnos de toda maldad, que creamos en su gracia y que creamos en su favor. Dios nos ruega que entremos con gozo a celebrar la salvación. Dios nos ruega que seamos felices en Él. Dios nos ruega que hallemos el gozo en su presencia. Es el ruego de Dios. No te quedes por fuera. No basta con que me sirvas. No basta con que hagas lo correcto. Entra a mi intimidad, entra a mi casa, dice el Señor a través de esta parábola. Dice, entra conmigo a la alegría de la salvación, al gozo de la gracia, al banquete donde vas a encontrar personas peores que tú o mejores que tú, pero que no importa las obras, porque no es por obras, sino por su gracia y por su misericordia. Dios nos ruega que entendamos acerca de la gracia, del perdón y de la misericordia. Dios nos ruega que tengamos misericordia de los perdidos y que nos gocemos en la salvación de los perdidos. El hijo mayor carece de un espíritu perdonador y de juicio. Carece de un espíritu perdonador y tiene un espíritu de juicio. Ese es el hijo mayor. Dice este, es su hermano, pero le dice este.
que ha consumido tus bienes con rameras. Tiene una capacidad para enjuiciar y condenar, y su corazón no sabe perdonar. El hijo mayor no sirve para la obra misionera. El hijo mayor no sirve para ir a buscar a los perdidos. El hijo mayor no sirve para predicar el evangelio. El hijo mayor es legalista, es orgulloso, es condenador, es enjuiciador, y por eso vive amargado. Dios nos pide que entremos al gozo y que entremos a conocer el corazón de Dios. ¿En qué se alegra el corazón de Dios? Se alegra en la salvación. El corazón de Dios se alegra en la salvación. Dios quiere que miremos a los perdidos, que entendamos la gracia. Dios quiere que entremos al banquete de la celebración de los perdidos que son hallados. O sea, Dios quiere que creamos en el evangelio, que creamos en la gracia, que usemos de misericordia para con los demás. Dios quiere que entremos a su casa. Versículo 31. Él entonces le dijo, el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Dice, todas mis cosas son tuyas. Es una manera de decir, si no has disfrutado de los cabritos, no es porque yo sea mezquino, sino porque tú no has querido. El mezquino eres tú, el incrédulo eres tú, el que no me ha conocido eres tú. Todos los cabritos son tuyos. Tú puedes coger el que quieras. Y esa es la voz de Dios, que dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra herencia es grande. Recuerdan al apóstol Pablo, doblando rodillas para que Dios alumbre nuestro entendimiento y nos dé espíritu de sabiduría y revelación para que podamos comprender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dios es un Dios rico, rico en misericordia y rico en bondad. Y si nuestra vida es precaria y si nuestro corazón no tiene gozo, es porque no hemos conocido al Padre, es porque no hemos conocido a Dios. Quiero invitarte a que oremos y a que pensemos por un momento qué clase de vida hemos vivido. ¿Con quién te identificas más? ¿Con el hijo pródigo que fue y desperdició todos sus bienes? ¿O con el hijo mayor que se queda en la casa de Dios, pero que no disfruta de la gracia, que no disfruta de las bendiciones, que está lleno de amargura y de resentimiento, que no puede evangelizar, que no puede perdonar y que solamente puede murmurar y condenar? ¿Con cuál de los dos te identificas? Ambos están lejos del Padre y a ambos Dios les ruega que tengamos intimidad con Él y que conozcamos su gracia y su amor.